Vamos a terminar hoy la última parte del examen que hemos estado haciendo de la obra de Diego Rivera, muralista mexicano. Vamos a darle una mirada a los murales en los Estados Unidos, que pueden considerarse entre los más importantes que hizo en toda su carrera, y donde se va a apartar un poco en algunos de ellos ese concepto de mexicanidad y también dejar un poco de lado el concepto político, ya que fue una condición que le pusieron cuando fue contratado con el beneplácito de Edsel Ford, heredero del señor Ford, fundador de la compañía, de concentrarse en la parte industrial. Además, tengamos en cuenta que a Rivera le fascinaba la industria. Estaba casi obsesionado con el progreso técnico material, y pensaba que los países, incluyendo el suyo, tenían futuro si lograban, mediante un trabajo duro y continuo, lograr ese nivel de desarrollo. Se encontró con una sociedad desarrollada, rica, tuvo conflictos, pero tuvo también muchos éxitos. Logró un éxito económico y logró ser reconocido como un pintor importante, no solamente a nivel pues, ya mexicano, sino a nivel mundial. Vamos a mirar primero los murales de la industria de Detroit. Detroit era, para esos años 30 del siglo XX, tal vez la capital industrial del mundo. Estaban allí las grandes fábricas de la construcción de automóviles, y el automóvil es en buena parte el ícono de la era industrial actual. El automóvil permitió el desplazamiento de los centros urbanos a las afueras, mover inmensas cantidades de población entre un lugar y otro, le dio independencia a las personas, a no depender tanto de transportes públicos y sobre todo velocidad en el transporte, y creó una red de carreteras, en concreto con asfalto, que sustituyeron los antiguos caminos de tierra o caminos empedrados por los cuales transitaban los caballos y las carretas tiradas por caballos. Y se mostró que el tren pues era una ayuda importante, era un desarrollo importante, pero no era suficiente. El automóvil se convirtió para Norteamérica en un símbolo de estatus social, en un símbolo de éxito, y la idea era por lo menos un automóvil por familia. Esa fue la idea de Henry Ford cuando saca a producir su muy famoso Ford Modelo T, que era un vehículo muy importante. Rivera llegó en 1932. Lo invitó Wilhelm Valentiner, que era director del Instituto de Artes de Detroit, y contaba con el apoyo económico de Edsel Ford, que era hijo de Henry Ford y además era presidente de la Comisión de Artes de Detroit. Estaba invitado pues por todo lo alto, digámoslo así. Esa invitación le valió un contrato para decorar las paredes del interior, que se consideraba eran importantes. Valentiner convenció a Ford Jr. de llevar adelante la obra, y eran muy caros los materiales y para una obra tan extensa. Entonces se acordó que el señor Ford aportara $20,000 en materiales fuera del contrato de
de Rivera, que trabajó con un grupo de ayudantes durante varios meses, trabajando varias horas al día, muchas horas al día, sin descansos de fines de semana, y finalizó una obra que es interesantísima, como vamos a ver. El automóvil, como la notaba, era no solamente un símbolo de modernidad, sino que Henry Ford instauró la cadena de producción continua, que era el gran avance que posibilitó precisamente la revolución industrial. Podríamos decir una segunda revolución industrial. La primera sería el ferrocarril en Europa, sobre todo cuando comenzó, y la segunda, tal vez más técnica, era la cadena de producción continua. Aquí tenemos entonces uno de los paneles, son muchos paneles, que nos muestra a los obreros trabajando en la construcción del motor Ford, un motor V8, que era el que impulsaba los automóviles de esa marca. Está ahí subdividido en escenas, tiene elementos mitológicos en la parte superior. Al lado y lado, en pequeños paneles, tiene referencias a la química y a la medicina. Y en la parte central, en la parte inferior, se centra entonces en la parte industrial, el desarrollo. Hay que considerar que Rivera se entusiasmó mucho en este trabajo y él mismo consideraba que era el mejor trabajo que había hecho, porque para él la ciudad era símbolo de desarrollo y la industria era símbolo de desarrollo también. Son las manos que surgen de la tierra para trabajar, es el hombre desnudo que saca de la tierra los materiales, los minerales, para transformarlos en hierro, en acero y producir pues este tipo de desarrollo. Hay un movimiento pictórico importante en Italia en esa primera parte del siglo XX que llamó futurismo. El futurismo estaba embelesado, digamos así, con la tecnología y con el desarrollo industrial. Le entusiasmaban las represas hidroeléctricas, las grandes centrales eléctricas, los ferrocarriles, en general, digamos, la velocidad. Una de las cosas que marcó el siglo es la velocidad. El ser humano se desplazó a través del planeta a más velocidad que en toda su historia anterior. Y al interior de los países desarrollados se trasladó de un lugar a otro también con mucha comodidad, mucha rapidez. Eso es un factor que propicia el desarrollo. Una nación sin vías de comunicación suficientes, pues no puede ser una nación desarrollada. El mundo industrial era importantísimo y él pensaba que era digno de ser representado como tema del arte del siglo XX. El arte siempre se había hecho énfasis en la guerra, en los gobernantes, las noblezas, los reyes, en figuras religiosas, temas religiosos, grandes figuras de la política, pero aquí era la industria, el trabajo del obrero, las máquinas, en todo su esplendor. Para él, además, la ciencia estaba detrás de todo este desarrollo. Él era un amigo de la ciencia. Él pensaba que la ciencia y la industria iban a contribuir a que los diferentes grupos humanos del planeta se unieran en un propósito común, una fuerza de trabajo unida para crear un mundo mejor. Era pues bastante utópico, pero sí entendemos que ese desarrollo ha producido un acercamiento entre pueblos como nunca se dio antes. Basta pensar pues en la inmensa cantidad, los millones de personas
que viajan permanentemente entre continentes a través de la aviación. La inmensa cantidad de materias primas y productos terminados que van por los barcos y por los puertos de todo el mundo. Entonces eso muestra que hasta cierto punto, si hay una unión de esfuerzos comunes, además, fíjense aquí que las maquinarias ocupan un espacio importante dentro de la obra. Están los obreros en su ritmo de trabajo, esos ritmos están totalmente coordinados, expresan fuerza, coordinación, movimiento, unión, y tienen que unirse, tienen que unir esfuerzos para poder sacar adelante el producto. Y eso ya es, digamos, una lección, es una parte importante de la presentación. Y por otro lado están las máquinas, poleas, mecanismos que se mueven, materiales que van de un lado a otro, máquinas inmensas que le producen una enorme emoción. Él pasó varios meses recorriendo las fábricas y tomando notas de lo que veía. O sea, no es llegar y pintar, no. Primero se empapó de lo que era el ambiente y el estilo de este trabajo industrial para luego pasar a pintarlo. Este señor, Valentiner, no solo era el director del Instituto de Artes de Detroit, sino que era un historiador muy importante. Él era de ascendencia alemana y era un experto en Rembrandt. Había sido curador del Museo Metropolitano de Nueva York y en aquella época tuvo una influencia muy grande en el desarrollo de la Administración de Museos en Estados Unidos. Aquí tenemos uno de los paneles. Son 27 paneles, 9 meses de trabajo, muy complicado. Miren cómo está como elemento central arriba el fuego de la fragua y va produciendo el metal derretido que va bajando por esos canalones y produce los bloques de motor, desde el metal fundido hasta el motor terminado y el ensamblaje del motor terminado. Una cadena de producción extraordinaria, unos esfuerzos comunes extraordinarios, un ritmo en la pintura, un ritmo en las imágenes, casi podríamos decir como una danza de estos trabajadores. Se ve la fuerza, el acuerdo entre todos para trabajar y lograr su cometido. La idea era pintar en un patio de un jardín que siempre había querido que en el Museo de Detroit hubiera una serie de obras de un pintor contemporáneo. Y él decía, ¿dónde se podría encontrar hoy un edificio que durara tanto como un museo? Tal vez tenía razón. Fijémonos hoy en los grandes museos del mundo, son lugares pues extraordinarios que se cuidan. Aún a pesar de los conflictos bélicos, rara vez se bombardea, digamos así, un museo importante. El que lo haga pasaría por ser pues un sujeto incivilizado. Aquí nos acercamos un poco, vemos que hay obreros de distintas razas, distinto color de piel, distintas edades, no están uniformados, tienen su propia ropa de trabajo y todos distintos. En Estados Unidos es un país de inmigrantes, venían de todas partes de Europa y de todas partes de América Latina, venían del Asia también, todos sin importar de dónde provienen, uniendo fuerzas para producir esos motores. Eso es una metáfora muy interesante
que vale la pena resaltar. A la izquierda tenemos diversas escenas. En la parte de arriba las góndolas llevando materiales. En la parte media izquierda grupos de obreros trabajando en común. En la parte de abajo armando los motores, el bloque de motor, llenándolo pues con los cigüeñales, en fin, los pistones, todas estas partes que tiene un motor de automóvil. Y en la parte derecha la maquinaria ocupa la mayor parte del espacio, es la parte más importante. Abajo están los obreros haciendo su aporte, pero la maquinaria ocupa el 70% por lo menos del espacio pintado. Para alguien, un observador tan perspicaz como es un pintor y como era Rivera, pues esto debía ser muy emocionante, ver cómo funcionan estas máquinas, el ruido de la industria, el sonido de las máquinas funcionando, el sonido de los hombres hablando y dando órdenes. Debe ser una cosa muy interesante para él. Miren el ritmo, veamos el ritmo aquí, el ritmo de trabajo de estos señores. Estos sí parecen estar algunos de ellos portando al menos algún tipo de overol común. Unos de sombrero, otros con cachuchas, otros sin nada en la cabeza. Y arriba las máquinas, las poleas, las bobinas, en fin, toda esta serie de elementos que marcan una fábrica. El tamaño de la fábrica era inmenso, era el tamaño de una ciudad prácticamente. Estas notas las tomó él en una planta de producción de un lugar que se llamaba River Rux, que era propiedad de la Ford Motor Company. Era tal vez la compañía más icónica de los Estados Unidos. Ford era una marca multinacional reconocida en todo el mundo. Todavía lo es. Sigue siéndolo, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora enfrenta mucha competencia de los grupos asiáticos, los japoneses, los chinos, los coreanos, los europeos en general. Pero Ford sigue siendo una potencia y la industria automovilística norteamericana sigue siendo una potencia global. Aquí miramos las expresiones, hombres fuertes, decididos, saben qué es lo que tienen que hacer. Es el dominio del hombre sobre la máquina. La máquina es una herramienta, la máquina no manda, la máquina es una herramienta mecánica para llevar a cabo una transformación. Y aquí la planta de la Ford Motor Company. Esta fotografía es del años 30. Corresponde a la época en que el pintor estuvo recorriéndola y conociéndola para pintar sus frescos. Ven que es un espacio gigantesco. La ciudad de Detroit al fondo. Aquí tenemos entonces la otra pared, la pared del frente, completa. Aquí está en el patio interior del Instituto de Artes de Detroit. No está en la fábrica. Se llama son frescos sobre la industria de Detroit, pero no están dentro de las fábricas, no había espacio dentro de las fábricas para esto, lo que está en el Instituto de Artes de la ciudad. También tiene arriba las personas, los humanos básicos están llevando a cabo las transformaciones, las manos que se juntan en un gesto de fuerza, y a izquierda y derecha un reconocimiento a la medicina, a los obreros. En la parte de abajo, en la parte principal, en las máquinas tal vez ocupan mayor espacio.
Y una cosa interesante es que nos ofrecen una visión de primera línea del señor Ford supervisando los trabajos de su fábrica. Aquí bocetos, fueron docenas de bocetos y visto la fábrica se quedó viendo cómo trabajaban para lograr establecer una conjunción entre máquina y trabajador para crear un ritmo que fuera lo suficientemente bueno pictóricamente. No solamente era el retrato de una gente trabajando, sino que pictóricamente, estéticamente tenía que tener un sentido. Y tenía que involucrar cantidades de poleas, de hornos, en fin, de todo tipo de aparatos y todo tipo de gente funcionando sobre ellos. Y tenía otra idea, ¿con qué lenguaje lo hacía? La idea era un lenguaje accesible a todo el mundo, que cualquiera que llegara a plantarse frente a estos volúmenes pintados, frente a estos murales, pudiera entender perfectamente de qué se trataba y cuál era el tema que se estaba desarrollando. La parte superior la comenzó en 1932, 8 meses, horario de trabajo de 15 horas diarias, sin fines de semana libres. Se cuenta como anécdota que Rivera perdió 50 kilos de peso llevando a cabo esta obra. Él era un hombre muy robusto, muy grande, digamos que un hombre pesado, pero de todas maneras perder 50 kilos es una barbaridad. Nos habla de la dificultad, de la enorme cantidad de trabajo que fue necesario llevar a cabo para hacer estos murales. Aquí un acercamiento a la ciencia a la izquierda, el científico trabajando con sus cosas, la electricidad, que hasta cierto punto era una novedad. A muchos lugares, a muchos pobladores de Colombia, por ejemplo, llegó la electricidad en esta época, llegó la radio por primera vez, llegaron los teléfonos. Y en el pequeño panel de la derecha tenemos el obrero trabajando, apoyándose mutuamente para lo que tienen que hacer. Y estas figuras icónicas, estas figuras gigantescas que muestran la tierra de la que sale todo, la que es la base para todas las cosas. Las manos que empuñan las herramientas. Fueron 2 años, 32 y 33. Estos murales, en abril de 2014, fueron considerados, fueron designados por el Departamento del Interior de los Estados Unidos como hito histórico nacional, porque muestran el avance norteamericano, la pujanza industrial norteamericana. Miremos que no hay asomo de rasgo político, no hay ningún sujeto político en todo el mural, y son muchos metros de mural. O sea, aquí hice una pausa, hizo un alto en el camino de estar pensando todo el tiempo en función de ser un activista político de izquierda. Estaba en el corazón del mundo industrial norteamericano
y lo respetó y lo respetaron, y sus frescos se siguen respetando. Son considerados por lo general como una obra importante dentro de la cultura norteamericana. Abajo, en el cuadrito tenemos unos muralitos en grisalla en la parte de abajo. Enseguida, en la parte superior, en el panel izquierdo, está el señor Ford, Edsel Ford, de sombrero blanco y gafas. La parte de arriba la ocupan totalmente las máquinas. Hay un solo obrero allí trabajando. Y hay un hombre que está llevando la puerta de un automóvil para ser ensamblada. Recordemos que es una cadena de producción en donde se van agregando piezas a una base. Supongo yo que es un chasis. Y sobre ese chasis empiezan a agregarle los elementos que van a terminar en un vehículo. A la derecha también una inmensa máquina llena de unos pistones enormes. Quién sabe pues cuál será la función que tiene o que tenía. Hoy son muy automatizadas las fábricas de automóviles en el mundo. La relación aquí entonces es hombre-máquina. Hombre que aporta la inteligencia, que aporta la toma de decisiones, y la máquina que le presta su fuerza y su velocidad de trabajo y su capacidad de trabajo. Aquí está más clara la visión del señor Ford. A la izquierda el hombre con la puerta del vehículo, y en el panelcito de la derecha ahí se ve el señor Ford. Y a la derecha del todo los hombres que están ensamblando como el tren, tal vez trasero, tal vez el tren trasero en el chasis del vehículo. Hay una serie de señores y señoras, y como la familia de la familia Ford, de los dueños de la fábrica, que están mirando el trabajo. Aquí el señor Ford. Miren detrás de él esa sucesión de figuras sencillas, básicas. Ese ritmo es un ritmo muy interesante, el de los hombres que están allí. No hay mujeres trabajando, no se usaba. Se empezaron a llegar a las fábricas en la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que reemplazar a sus esposos que se habían ido a la guerra a Europa. Y ese fue uno de los elementos que actuó para la liberación femenina en el campo del trabajo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Y en la parte inferior, los hombres trabajando con sus elementos de seguridad. Es una conjunción muy rica entre el rigor de la máquina, la frialdad del metal, los ritmos de la máquina y la humanidad de los obreros, con sus distintos caracteres, sus distintas pasiones, sus distintas razas. Parece que cobró mucho, parece que cobró alrededor de entre 10 y 20 mil dólares por el trabajo. Para la época, estamos hablando de años 30, era mucho dinero. No son 20 mil dólares, hoy es una buena suma de dinero. En pesos colombianos son bastantes millones de pesos colombianos. Pero para aquella época era una suma inmensa de dinero, porque la relación del dólar con el resto del mundo era muy alta. Y 20 mil dólares se podía comprar muchísimas cosas, más de lo que compran hoy. Eso nos muestra que Rivera se ha convertido en un pintor importante, haciendo un trabajo importante en un lugar que es ícono de la cultura norteamericana y que ha comprendido, por lo tanto, la esencia de la cultura norteamericana sin entrar en conflicto con ella. Los obreros trabajando, ensamblando el chasis, los componentes del chasis.
las máquinas en la parte de arriba, las poleas, etc. Y las señoras y los señores, posiblemente la familia Ford, mirando a la gente que trabaja. Allá sin hacer nada, pues no hay ninguna manifestación política, no hay nada, solamente observadores. Eso lo podríamos llamar el hombre y la máquina. Mire cómo los distintos partes del automóvil van emplazándose. Van pasando de estación en estación, en cada estación se ensambla una parte. Y así por una parte, en un extremo está el metal colado y en el otro extremo sale el vehículo ya manejado y en funcionamiento. Miles de obreros para producir esto. Aquí la máquina que ocupa un enorme espacio. Esta máquina inmensa, quién sabe para qué sería. Y el obrero y el ingeniero. A la derecha el ingeniero. Los que dirigen todo. Trabajando en conjunto, sin entrar en conflicto, como parte de un mismo sistema. Bueno, él había llegado a San Francisco con Frida en el año 1930 para responder al encargo de la Bolsa de San Francisco por un mural en la bolsa el edificio de la Bolsa de San Francisco, por el cual recibió $2.500 y se llamó Pan American Unity. Está hoy en el City College de San Francisco y vamos a mirar. Es un mural muy grande donde hay es el último trabajo que le hace en California. Estuvo unos 10 años aproximadamente andando por Estados Unidos, yendo a México, volviendo a Estados Unidos. Se pasaban meses allí y se convirtió en uno de los sitios básicos de trabajo para él. Este se le considera una de las obras de arte más importantes fuera de México. 7 metros de alto, 23 de ancho, 5 paneles que van desde el pasado latinoamericano, precolombino, hasta el desarrollo industrial de los Estados Unidos. Esta mural se puede encontrar en un lugar que se llama International Golden Gate de Treasure Island en San Francisco. Vamos a verlo por partes. Se pintó inicialmente para una exposición internacional, para hacer como la muestra de San Francisco para esta muestra internacional. Aquí vemos la bahía de San Francisco, el puente, el Golden Gate, un elemento típico de la cultura norteamericana, la piscina, la natación, como símbolo de estatus social y de crecimiento y de riqueza, mezclado con elementos como la serpiente, que está a la izquierda, y en la parte inferior personajes que tienen que ver con la independencia de los Estados Unidos, que es un factor importante, y trabajadores del campo en los alrededores. A la derecha aparecen las hermanas Kahlo. Las dos fueron amantes de Diego Rivera, entre otras cosas. Y la máquina, el mundo fabril, el mundo industrial. Arriba a la derecha, la ciudad en construcción, el desarrollo urbano, también símbolo de progreso, de crecimiento industrial y de riqueza. Y en la parte inferior, elementos que tienen que ver
con el mundo político de la época, sobre todo con el surgimiento del nazismo, pero atacando violentamente a Adolfo Hitler. Y vamos a mirar todos estos aspectos más individualmente. Aquí tenemos, se representa el pintor tomando de las manos a Paulette Goddard, que era la esposa de Charlie Chaplin, para producir entre ellos el árbol de la vida. El árbol de la vida está presente en muchas de la obra de Rivera y de Frida Kahlo también. Es un elemento, bueno, digamos que el árbol de la vida en cierta manera está presente también en la mitología cristiana. El árbol del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal, como una metáfora. Aquí tenemos el mundo indígena, el mundo azteca, Tenochtitlán, y rituales, luchas, comercios, gente haciendo toda clase de cosas. Era una sociedad pues desarrollada por su tiempo, eso ya lo notamos bastante cuando examinamos los frescos mexicanos allí en su país. En la parte de abajo, población popular, en parte indígena también, dedicados a sus quehaceres y a sus trabajos. Y en la parte derecha abajo, los políticos que tienen que ver con las luchas de independencia del colonialismo europeo. Y arriba a la derecha, el Golden Gate, que es un símbolo de San Francisco para todo el mundo. Los padres fundadores, tanto de México como de Estados Unidos. Y abajo, artesanos y campesinos, mexicanos y probablemente norteamericanos también. Y es unidad panamericana porque el objetivo es ofrecer un frente común contra el fascismo que estaba imponiéndose en Europa y no dejarse avasallar pues por este movimiento europeo. Aquí tenemos el trabajo, el obrero trabajando con una máquina inmensa, una máquina enorme. En la parte de abajo ya habíamos anotado, está Frida allí a la izquierda, Frida Kahlo, y está el pintor con la señora Goddard dando origen al árbol de la vida. Escenas de el desarrollo industrial, el desarrollo urbanístico, las torres de energía que van recorriendo el paisaje. En la parte de abajo, una ridiculización de Adolfo Hitler. Personaje detestado por todo el mundo, menos por los alemanes de aquella época. Aquí estará Stalin, al lado de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler, posiblemente como un trío de tiranos. Lo fueron, los tres. Allí tenemos al muy infamemente recordado señor Hitler, un poquito caricaturizado, con una especie de globo terráqueo en su mano para mostrar su plan de dominar al mundo, afortunadamente fracasado. A la derecha la ciencia y la industria y el obrero industrial manejando la máquina. O sea, por un lado la política errónea,
por otro lado la máquina. Y la incursión política aquí de Rivera es únicamente contra un enemigo común. En todo el mundo, en las décadas 30 y 40, estaba pendiente el avance del movimiento nacional socialista en Alemania y ya se veía que era un peligro y que había que detener ese peligro. Este es un mural muy interesante. Este mural se llama La creación de un fresco. Tiene una historia muy particular. Pertenece a un instituto de artes que con los años, con el curso de los años, entró en crisis económica. A Rivera se le han pagado pues algunos miles de dólares y este instituto, el Instituto de Artes de San Francisco, como una manera de salir de su crisis económica, puso en venta el mural. Se ofrecieron 50 millones de dólares por él. Eso nos da muestra, nos da pie para ver que tanto se valora, al menos en el aspecto económico, el trabajo de Rivera. Aparece que la Fundación Mellon, que es la familia Mellon, es otra de las grandes familias de mecenas norteamericanos, ha habido muchas, dio $200,000 para ayudar a sobrepasar esa dificultad económica. Y parece que se va a quedar allí el mural, que no lo van a vender. Es un mural muy especial, porque es un mural acerca de cómo hacer un mural. Los andamios que ven ustedes ahí parecen reales, pero están pintados sobre el muro. Y los obreros que están, los pintores que están trabajando sobre los andamios están pintados. Y el tema del mural es ese. Se llama Making a Mural, o sea, cómo hacer un mural. Y aparece pues obviamente el mismo Rivera haciendo el mural y abajo los encargados de contratarlo y de hacerlo. Rivera era considerado para esta época ya en los Estados Unidos como el muralista más importante del mundo, como el hombre que había logrado volver a traer la técnica de mural del Renacimiento italiano a traerlo al siglo XX. Usar esa técnica para representar al siglo XX. Aquí tenemos como en el mural se exalta, por ejemplo, a la derecha arriba, la construcción, los obreros ensamblando vigas de acero para la construcción de un edificio. Abajo están haciendo unos planos. En el centro abajo son ingenieros o revisando también un tipo de trabajo. Encima de ellos, en 3 andamios, pintores trabajando en una figura humana gigantesca. A la izquierda, otro grupo de pintores trabajando en otra parte del fresco y abajo unos obreros trabajando en una fábrica. O sea, es un mural sobre cómo hacer un mural. Aquí tenemos la visión del mural, muy realista, engaña al ojo. La primera vez que uno lo ve, no le queda claro que piensa que están tal vez haciéndole algún tipo de mantenimiento, pero no, ese es lo que trata es precisamente el desarrollo del tema. En
casa del club de esta empresa de San Francisco, esta entidad de San Francisco, Diego Rivera pinta en la Bolsa de Valores. Aquí se muestran las primeras industrias de California, la extracción del oro, por ejemplo. Es una figura enorme. Él fue invitado por un arquitecto, se llamaba Timothy Pfleger, que había diseñado un teatro muy importante en la ciudad, y invitó a Rivera San Francisco a que pintara un mural para la Bolsa de Valores, el edificio de la Bolsa de Valores. Se llamaba Alegoría de California. Entonces la Alegoría de California era un trabajo para exaltar los trabajadores. Abajo vemos los mineros metiendo sus taladros dentro de la roca, los bateadores de oro, los que sacan oro de batea, el hombre con el avión, el pequeño avión en sus manos, la industria del petróleo, las torres de perforación de petróleo, en los andamios para producir todo tipo de cosas, y la figura de la mujer que lleva un cesto con frutas, que es como la naturaleza, la madre naturaleza, que lo cubre y lo domina todo. Aquí los vemos más de cerca, la mujer y el puerto, los grúas llevando y alzando las mercancías hasta los barcos, todo tipo de elementos de trabajo industrial. A la derecha, un acercamiento desde el hombre que hace oro de batea, que allí se le llama, creo, hasta el que usa taladros neumáticos muy poderosos para perforar la roca. Arriba los aserradores, los taladores del bosque. Talar el bosque ha sido considerado pues como un elemento de progreso. Hoy se sabe que es una barbaridad, pero en su época se suponía que era progreso. Bueno, él vivió junto con Frida en la casa privada de la señorita Rosalie Stern, en su casa, o la señora Rosalie Stern. Ella le pidió el favor de que le pintara un mural en la casa. O sea, este es un mural pequeño, privado, sencillo, de tema doméstico. La naturaleza muerta con árboles florecidos, árboles, y está hoy en el campus de la Universidad de Berkeley en California. Aquí tenemos el mural sencillo, los árboles en flor, los almendros en flor, los trabajadores agrícolas trabajando en la recolección posiblemente, y los niños que son los hijos de la señora de la casa donde estaba hospedado Rivera con Frida, tomando los frutos de la tierra. Muy sencillo, pequeñito. El tractor en el centro, siempre fue para él un símbolo de progreso y de la industrialización del campo, que la consideraba muy importante. Ahora, el MoMA, que era en parte dirigido por una de sus fundadoras, de una familia muy prestigiosa de los Estados Unidos,
lo invitó a hacer una exposición individual. El MoMA solo había hecho una exposición individual sobre la obra de Henri Matisse, pintor francés europeo muy importante. El hecho de que Rivera fuera el segundo artista en ser invitado a una exposición individual habla de la importancia que tuvo, porque para el siglo XX Nueva York era una meca del arte. Así como París había sido meca del arte en la parte final del siglo XIX, Nueva York lo era hacia la parte final de la primera mitad del siglo XX. Este es el afiche de la invitación del MoMA a la exposición de Diego Rivera. Y creó entonces para la exposición un tipo de mural muy particular, murales portátiles, hechos en unos cajones de metal, de acero, con concreto armado y de unos 250 hasta 500 kilos de peso. Bienes congelados es el título de uno de estos murales, 2,39 por 1,88. Un mural portátil o fresco portátil que nos da una visión de Manhattan al fondo. Manhattan ha sido siempre como el símbolo de la modernidad urbana durante todo el siglo XX. Hoy tal vez algunas sigue siéndolo, obviamente, Manhattan sigue siendo un símbolo, pero ya hay otras ciudades, las ciudades del Medio Oriente, de los Emiratos Árabes, porque son más modernas. Manhattan tiene el problema de ser muy viejo, muy complicado de modernizar, de actualizar. En cambio, en estos países árabes están construyendo, son países muy ricos, están construyendo ciudades con la última tecnología en arquitectura y en urbanismo, y están pues siendo símbolos nuevos. La China también tiene esa característica. En Europa es muy complicado, ciudades que son muy históricas, es muy complicado acceder a ciertos niveles de modernización. Bueno, él fue invitado por la señora A.B. Aldrich Rockefeller, de la familia pues tan importante de los Estados Unidos, que era cofundadora del Museo de Arte Moderno, uno de los museos más importantes del mundo de arte moderno. Bienes congelados, vemos un vigilante que está haciendo recorrido por un dormitorio de trabajadores. Liberación del peón, aquí vuelve otra vez a retomar para la colección del museo. Fueron muchas obras, no solamente estos murales, fueron muchas obras de Caballete, de pintura de Caballete. Tenemos que aquí retoma elementos que había hecho en los murales hechos en Ciudad de México, de los que vimos en las sesiones anteriores. La liberación del peón, aquí tenemos una ilustración donde está el guerrillero mexicano de la Revolución Mexicana, entendiendo que los críticos norteamericanos que asistieron a la exposición no lo vieron como una posición política, les interesó como el ritmo de la pintura, la belleza de representación de los caballos. O sea, lo entendieron de otra manera, lo entendieron más plásticamente que políticamente. Bueno, 5 semanas duró esta muestra, de diciembre del 31 a finales de enero del 1932, y tuvo récord de asistencia al museo. Él estuvo
6 semanas antes de la inauguración, ayudando a prepararla y finalizando estos murales portátiles. Los hizo con varios ayudantes. Son 5 murales pintados sobre yeso que está puesto sobre una estructura de concreto portátil. Otro de ellos, el líder agrario Zapata, muy importante, basado en los frescos del Palacio de Cortés en México. Aquí también vestido de blanco, el hacendado o terrateniente muerto a sus pies, el caballo que fue un punto focal para los críticos norteamericanos que vieron la obra, el ritmo de los trabajadores que vienen atrás, con sus instrumentos, lo ven como ritmo de figuras en movimiento. No le prestaron tanta atención a la intención política. Los comentarios del brochure para la exposición fueron hechos por Flame Payne, de origen francés, y Pierre Abbott, era subdirector del museo. Y ellos dicen allí que la columna vertebral de la muestra no es la política, sino la pintura misma. Y piensan que lo que logra Rivera es unir las tradiciones artísticas de Occidente, muy antiguas, al mundo moderno y actualizarlas. Él dice textualmente: desde el Renacimiento, ningún artista ha alcanzado la maestría de Diego en la pintura del fresco. El levantamiento obviamente hay una revuelta de la clase obrera contra el mundo policial. Es interesante el ritmo en la parte superior de las banderas color naranja, que tiene un contrapeso con el vestido naranja de la mujer del primer plano. Ese vestido naranja al mismo tiempo divide en dos: la parte de vestidos azules a la derecha, los que están vestidos de color café hacia la izquierda. Y es un triángulo invertido. La parte angular del triángulo está aquí frente a nosotros, viene a ser un poco como en la espada más o menos del soldado que la tiene en la mano, y la parte de la base es arriba, la parte de arriba. Hay dos masas que se oponen una frente a otra, son muy simples, son muy básicas las representaciones, pero son entendibles pues totalmente. No hay abstracciones, no hay elementos que hagan pensar a alguien que no entiende qué es lo que sucede allí. Guerrero indio, también tomado de algunos de los frescos de la Ciudad de México. Un guerrero indio disfrazado de jaguar, clavando un cuchillo de pedernal sobre uno de los conquistadores españoles, que se distingue pues por su armadura metálica, y venciéndolo, derrotándolo, a pesar de ser tecnológicamente menos poderoso. Bueno, esto es un vistazo entonces a los frescos de Rivera en los Estados Unidos, importantes, valiosos,
que lo consagran como un artista internacional. Luego de haber finalizado esta serie sobre este pintor, vamos a mirar un poco la obra de una de sus esposas. Se casó varias veces, que fue Frida Kahlo, una pintora muy importante y muy interesante de conocer.